lo dicho, me acompaña el profesor Juanjo Guané, pues ex candidato presidencial, y quien, pues de una demanda de él es donde nace la posibilidad de que los panameños pudiéramos aspirar a ser candidatos a libre postulación. Hoy el profesor Guané ha dicho, voy a demandar o denunciar todos estos que usaron firmas tanto de muertos como de niños, como fraudulentas, profesor, porque esto fue realmente, se le salió de las manos al Tribunal Electoral esto de la recogida de firmas. Bueno, mira, yo creo que aquí el problema es que yo creo que se prostituyó la figura, ¿no? O sea, esa es una figura que tomó más de 5 años de construirse. Al final, al principio, incluso la oposición del mismo tribunal hubo que ir a la Corte Suprema, después entrar en las reformas electorales de las últimas elecciones. Y la idea era abrir algo que ventilara la política nacional con aire fresco. Pero como tú me dijiste hace un momento que estábamos conversando, el sistema se dibujó En esa recogida de firmas. en esa recogida de firmas, porque además de muertos, niños, el mismo tribunal ha dicho que hubo firmas fraudulentas con el nombre de funcionarios del Tribunal Electoral. Alguien hizo planas ahí. Sí, mira, es que yo creo que en el fondo detrás de todo esto está lo siguiente: el dinero penetró la figura. Esa era una figura que era adecuada para voluntariado, para hacer las cosas distintas, para que hubiera programas distintos. Y yo creo que todos estos candidatos lo que hicieron fue prostituir esa figura. Y son responsables, porque ahora te voy a decir por qué sabemos que son responsables. Digo, si uno se enuncia eso, puede o no provocar la nulidad de la postulación. Pero lo cierto es que los tres que pasaron, los tres utilizaron las mismas artimañas. Sí, por eso no estamos diciendo, mira, es que el artículo 312 del Código es muy claro. Ese artículo dice que son responsables de la veracidad de la firma, no solo el activista, porque se han tratado de limpiar en los activistas. Sí, que son los que van a terminar pagando el pato de todo esto. Son los candidatos, ¿verdad?, que tienen que hacer una declaración jurada de esa veracidad. E incluso entonces, digamos, el código también dice cuál es la penalidad. O sea, quizás la más interesante, porque hay unos días multas ahí que... Sí. Pero, ¿verdad?, eso implicaría, si se cometió ese delito que se cometió, sí, van a quedar inhabilitados entre 1 y 3 años de ejercer funciones públicas. Entonces, ¿usted se imagina? Porque, profesor, esta semana es decisiva. Uno, porque, y es una entrevista que va a venir a continuación con el magistrado Juncá, él me habló de los topes de campaña que esta semana se van a ver con lupa, porque yo creo que es algo que como hay un montón de cosas que son poco cuantificables y que ahora más adelante saltará la liebre. Y dos, el hecho que a los candidatos independientes no es necesario poner la fianza para impugnarlos. Así que esto va a ser un carnaval de impugnaciones. Sí, además de eso, yo creo que habría que decirle al magistrado lo siguiente, que ellos son culpables también de todo esto. El magistrado Juncá no estaba ahí, todavía no era magistrado, pero cuando terminaron las elecciones del 2014, se formó la Comisión de Reformas Electorales. Nosotros nos entrevistamos con ellos y solo le pedimos una cosa, que nosotros queríamos voz para expresar la experiencia nuestra, porque habíamos vivido eso, que al final de cuentas llega la gente con un montón de firmas, que no queríamos votos, solo queríamos voz. En esa comisión nos dijeron que no. Nos dijeron que lo único que nos podían dar es que nosotros solicitábamos cortesía de sala y nos las dábamos. Cuando la pedíamos me decían, no, para la próxima semana. Entonces, realmente yo tengo la impresión, y como ciudadana lo digo, es que el Tribunal Electoral siempre estuvo contra las candidaturas de libre postulación y permitió todo esto y encontró cómo destruirla. Entonces yo creo que el tribunal no puede decir, ahora ve, yo no estoy, yo no fui. Pero el Tribunal Electoral a la larga es como el guardián del status quo de los partidos políticos. Así mismo es. Eso sí, hace todo lo que se pueda para que no hayan más partidos políticos, pero después que entras, él te cuida las espaldas. Así es. Es que, mire, yo diría lo siguiente, aquí, por ejemplo, ustedes estaban hablando del cambio constitucional, pero el eje, un eje de todo este sistema corrupto, porque eso que hicieron con la firma es corrupción. Sí. Corrupción, digamos, se corrompió el sistema. O sea, más aún, yo escuché una candidata, le leí, pues, le preguntaron,
Porque nosotros entendemos que ser independiente es ser distinto a los partidos. A una candidata le preguntan, ¿y qué usted admira del gobierno de Pérez Valladares de su política económica? Entonces, bueno, y después le dice, ¿y qué opina sobre el señor Martín Torrijos y su reforma al Seguro Social? Sí, sí, bueno, Entonces, hay gente, fue funcionaria en el gobierno de Martín Torrijos. Entonces, bueno, imagínese. No debemos olvidar ese pequeño detalle. Imagínese qué tipo de programa es eso, qué diferencia hay eso desde el punto de vista de los sectores sufridos de este país con lo que ya vinieron pasando. Y lo peor del caso es que lo que hicieron fue copiar los métodos de la partidocracia. Bueno, superarlos. Sí, obviamente. Porque los partidos políticos, yo creo que con eso de tener un funcionario del Tribunal Electoral todavía no llegan muertos a firmar. Bueno, habría que ver qué pasa, ¿no? Porque realmente yo creo que, mire, yo pienso lo siguiente, y yo se lo digo ahorita, si a nosotros no nos hacen, si no le paran bola A esa esta denuncia, nosotros vamos a seguir, así mismo como hicimos como hizo hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a llegar a las últimas consecuencias. Yo estoy pensando en que habrá que pedir entonces que todo este sistema sea visto y auditado por una comisión independiente, si es que el tribunal no es capaz de poner orden en este Porque asunto. esto se presenta en el Tribunal Electoral ahora. Y vamos también a llevar una carta a la Fiscalía, para que los dos que investiguen. A la Fiscalía Electoral. A la Fiscalía Electoral. Que ha dicho que también iba a tomar cartas en el asunto de facto, porque aquí se pagaba por libros llenos sin verificar qué era lo que había dentro de esos libros. Bueno, hubo todo. Pero hubo un candidato que le preguntaron, vea, ¿cuánto paga usted? Dijo $60. Entonces, $60 por libro, dice. Por libro. Entonces, para tratar de salvarle un poco la priorita, dice, pero usted pagaba viático, dice, no, por resultado. Entonces, hay cinismo en esa respuesta. Lo cierto es que si eso está así en los candidatos presidenciales, profesor, es que todavía no hemos visto qué ha pasado hacia abajo, a los diputados independientes, a los representantes, donde debe haber 3/4 partes de lo mismo. Así es. Mire, yo pienso que deberían investigarlos a todos. Pero yo creo que hay que empezar por la cabeza, porque el puesto más importante que es este país es el de presidente. Entonces ahí es donde hay, y yo creo que la población debe entender de que si alguien pagó por firma y esa persona va a ser presidente de la República, esa es una invitación a la corrupción. Pues realmente, digamos, se está rompiendo lo que es, ni siquiera legal obviamente se rompió, pero lo que es ético, y creo que lo más importante para una persona que quiere ser el presidente es mantenerse en una ética, probablemente sea el bien más escaso entre los políticos de este país, pero digamos, ese es un poco lo que espera la población. Profesor, ¿usted cuál ve como son los principales retos del próximo presidente? Bueno, hay muchos retos. Mire, nosotros incluso nos excluimos de todo esto porque pensamos que es en la lucha social, después de las elecciones, donde se puede dar la batalla, porque ahí viene el problema del seguro social. Entonces ya el Fondo Monetario anda diciendo que hay que subir la edad de jubilación y que equipar al hombre y la mujer. Incluso hablan de que eventualmente llegar hasta 70 años, bajar el monto de las pensiones nuevas, las viejas no. Entonces esos van a ser, ¿verdad?, momentos en que hubiera sido útil, ¿verdad? Consenso. El otro problema que yo creo que tenemos es el problema de la educación. O sea, el Banco Mundial ha hecho una cosa que se llama Índice de Desarrollo Humano, que dice cuánta posibilidad tienen los jóvenes. Incluso ahí se calculó no solo cuántos años de educación tienen, sino cuántos son efectivos. Claro. Entre los que tienen y los efectivos en Panamá se pierden 3 o 4 años. Sí. O sea, que si alguien se gradúa de sexto grado, pero es equivalente a tercer grado internacional. A lo que es. Sabe leer y escribir más o menos. Sí, exactamente. Eso es lo que se pierde. Entonces, ese creo que es otro reto. El otro reto que yo veo, ustedes estaban hablando de eso, es el contexto internacional en que esto se va a dar. Y yo pienso de que de alguna otra manera vamos a tener que ver un poquito también hacia el mercado interno, agricultura, industria, porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos no va a terminar. No. Porque en el fondo no es una guerra comercial, es una guerra por el problema tecnológico. Los Estados Unidos entienden de que tienen que parar a China tecnológicamente. Si no lo paran tecnológicamente, ya no lo pueden parar. Vas a tener una superpotencia al nivel de eso. Bueno, ojalá nuestro próximo presidente entienda que no se va a lograr eso sino a través de consensos y de discusiones. Un gran debate nacional hace falta. Así es. Profesor Juan Gobané, hoy, ¿dónde va a presentar esto? ¿A qué hora? A las 10 de la mañana en el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral, 10 de la mañana, y estará el profesor Gobané presentando esta denuncia contra
quienes recogieron firmas de forma fraudulenta, porque no hay que decirlo, eso se dice mal y pronto.